Es un conversatorio, como decía el compañero de Sadó, pero también es un conversódromo, ¿no? Una serie de conversaciones. Desde que empezamos a plantear esto, la idea de conversar es central. Uno podría decir, incluso ya que están los tópicos religiosos, siempre nos aparecen conversar y convertir, ¿no? Y diría más que convencer, ¿no? Convertir, pero también transformarnos nosotros en aquellos que podemos conversar con eficacia y con gracia. En cada una de las charlas de estas que dimos va saliendo alguna cosa distinta. En una salió una cosa que es la apuesta de Pascal, que dice, Pascal decía que mejor creer que no creer por cuestiones lógicas, porque si crees y Dios no existe, no pasa nada. Pero si crees y Dios existe, si no crees y Dios existe, te condenás. Entonces hacía un cuadrito de doble entrada que incluso lógicamente más vale creer, porque lógicamente convenía más, ¿no? La apuesta de Pascal. Después en la que hicimos, creo que en Florencio Varela, salió más la lógica de los milagros. ¿Cómo funciona un milagro? Que en general funcionan más por demanda popular que por milagreros profesionales, ¿no? Funciona en el vínculo. Y en esta, ya que decimos poder construir, y también escuchando algo de lo que decía Pedro, venía en colectivo desde Mendoza, y leyendo un libro, era de psicoanálisis el libro, pero una parte hablaba era un libro sobre una cosa que en psicoanálisis se llama el pequeño objeto A minúscula, algo chiquito que hay que encontrar, que es lo que hace funcionar el deseo, ¿no? Y tenía un capítulo el libro que hablaba de las reliquias, ¿no? Y lo engancho con lo que decía Santiago de poder construir. ¿Qué es esta cuestión de las reliquias? En la Edad Media se construían catedrales. Las grandes catedrales, como todos sabemos, las de Europa, son de la Edad Media. Y uno podía construir una catedral gigante, pero para que la catedral funcionara, y tenía que funcionar no solo como para cuestiones de fe, sino porque se juntaba gente y hacía negocios, ¿no? ¿Qué tenía que tener la catedral? Una reliquia, o sea, un huesito de santo. Preferentemente un mártir, porque son santos más garantizados, digamos, ¿no? O sea, originales, y vos sabés que el mártir no están en duda, como son heroicos, está garantizado que es santo. Bueno, la semana pasada o la otra pasó la licuación de la sangre de San Genaro, ahí en el mundo maradoniano de Nápoles, ¿no? Y leía en el libro y decía, ¿por qué era importante la reliquia? No solo por el pasado, sino porque como era tan fuerte la convicción de que la felicidad iba a ser modo serenito, no felicidad del alma, felicidad del cuerpo, por eso es la cuestión de la reliquia. Entonces, los que la llevaban ahí daban por garantizado que en algún momento esa vértebra, ese brazo, ¿viste? Aparte existe el brazo de María Magdalena, la vértebra de San Eustaquio, todo, todo existe. Una especie de Frankenstein, digamos, ¿no? Incluso cabeza de Juan el Bautista dicen que hay 7 o 8 por el mundo. ¿Por qué? Porque como lo que tenía que constituirse era el cuerpo, resucitar del todo, era importante porque esa vértebra iba a estar en el momento triunfante ahí, ¿no? Garantizaba la felicidad futura, ya desde ahora, ¿no? Y entonces, en las operaciones de conversación que queremos compartirles, el conjunto de operaciones, que son entre 6 y 7, van a buscar esa reliquia en la conversación, esa reliquia en lo que el otro, aquel al que nos acercamos, en toda esa nube de conversación, de lo que dice, etc., encontrar ese pequeño objeto, esa pequeña reliquia, sobre la que quizás hay construida una catedral de otros, pero hay que sacarla de ahí y ponerla como cimiento de una catedral, de una red de conversaciones nuestra, ¿no? Y entonces ese es un poco el espíritu y el nudo de lo que voy a tratar de compartirles. Evita, ahí está con el pizarrón, acá estamos con el nuestro. Quizás a nivel más de reconstitución, de reformulación, de recondensación y quizás de recomienzo del peronismo, hay que encontrar la reliquia viva, aún en aquellos que están más enojados con nosotros, de justa, libre y soberana, como dice ahí, ¿no? Tal cual cada uno la imagina en torno a lo que es para cada uno estar bien, la felicidad, poder vivir en un país en el que queramos vivir. Entonces, las operaciones de las que voy a hablar son las que todos conocemos. Son las operaciones básicas
de la aritmética, de la matemática de la escuela. Vamos a ver si esto funciona. Tenemos un fibrón grande para que se vea bien. Hay cuatro que son como de marco y hay 2 que son las fundamentales. Entonces son 6 más 7 que es la global. Después voy a decir cuál es la séptima. Háganme acordar si no digo la séptima. Pero las 4 iniciales son estas. Lo que hay que sumar, lo que hay que restar, lo que hay que multiplicar y lo que hay que dividir o separar. Primero, tengo acá mi machete. Después les van a repartir, dejamos por ahí. Preparamos un machete, ¿no? Para resumir esto. Ahí después, ahí creo que Simón está repartiendo. Ahí todos lo tienen, qué lindo. Entonces, 3 sentidos de sumar. Son cosas muy sencillas lo que les compartimos. Primero, necesitamos sumar una capa más de campaña hecha de conversaciones. ¿No? Todo lo que venga en la tele, los spots, las redes, los actos, etcétera, perfecto. Nosotros sumamos de manera complementaria, no diciendo eso no funciona, etcétera, no es ese nuestro negocio. Es decir, complementamos con una capa más de conversaciones cara a cara. Y eso es fundamental. Y está solo en nuestras manos. Y lo sabemos hacer. Entonces sumamos esa capacidad conversacional nuestra como militantes, pero también como amigos, como familia, como ciudadanos y como argentinos, ¿no? Sumamos también un plus de astucia, ¿no? Un plus de, me permitiría decir, de sofisticación, de capacidad, de experiencia, ¿no? Como una especie de exceso, diría yo, que necesitamos sumar. ¿Por qué? Porque lo mejor que tenemos encuentra su límite, entonces hay que encontrar ese plus. Y sumamos un extra de esfuerzo, no tiene vuelta, hay que sumar un extra de esfuerzo. Horas extra. Bueno, justo se está discutiendo el achique de la jornada laboral, pero bueno, horas extra, ¿no? Una sobreimplicación, dirían los psicólogos sociales. Hay que hacer un trabajo de sobreimplicación medida, pero sobreimplicación al fin. La militancia no funciona con implicación básica. Hace falta un plus de sobreimplicación, ¿no? Que también para nosotros ahora es sobreimponerse a veces a la depre, al descontento, a la confusión, a cierto cansancio que podemos tener, ¿no? Entonces eso es sumar esas 3 cosas. Complemento, un extra, un plus. Restar 2 o 3 cosas también. Primero, restar confrontaciones innecesarias. Y en ese restar confrontación, porque como decía antes, la conversación es frente a frente, sí, cara a cara, pero no es de confrontación, va en diagonal. Hay un libro que vale la pena leer que se llama Estrategia de aproximación indirecta, ¿no? Entonces, restar confrontación, porque nosotros nos gozamos en la confrontación, nos gusta, porque disfrutamos nosotros, pero eso no está apuntado al voto. Está apuntado a que nosotros disfrutemos de lo que sabemos, de lo que creemos, de la identidad. Entonces, restar confrontación. Restar descalificación, ¿no? Entonces, esto creo que ya está más, lo tenemos bastante asumido, ¿no? No ponernos a calificar, es gorila, es indiferente, es apolítico, es neoliberal, es de derecha, es de ultraderecha, es recontra ultraderecha, es de nueva derecha. Ahorrarnos ese trabajito. Y poder encontrarnos más allá del casillero, no jugar a encasillar. Porque además, esa clasificación que hacemos es también para jugar a nosotros, que nosotros hacemos la clasificación de los lúcidos, los comprometidos, los que tenemos la justa, ¿no? Los emancipadores, los liberadores de la patria. Hay que salir, hay que restar casilleros en ese sentido. Y después, restar algo fundamental, restar desperdicio de energía, ¿no? Y como vemos, toda esta resta tiene atrás una suma, que es sumar concentración, desdispersarse, restar dispersión, restar bla bla bla, restar, lo venimos diciendo así, restar, sustraernos del modo comentario, ¿no? Un poco que las redes nos han puesto todo en modo comment, grandes diagnosticadores, comentadores, pero a la hora de los bifes falta el resultado. Multiplicar también 3 cosas. Primero, para hacer esto tenemos que generar escala. Entonces, si compartimos estos criterios, hay que multiplicar
hablando con aquel que queremos transformar, acercar, el voto que queremos conseguir, pero también hablando con otros compañeros para que como multiplicadores se sumen a hacerlo de la misma manera. Tenemos un momento, como decíamos antes, de dispersión, entonces hay que generar como células que podamos encaminarnos a poder conversar con más eficacia y con más resultados. También multiplicar, abrir, sumar escenarios donde hablemos. Si uno, yo a veces lo hago con mí mismo y cada uno de nosotros lo puede hacer. A veces cuando uno es muy comprometido, termina pasando gran parte de su jornada entre otra gente tan comprometida como uno. Y entonces parece que estamos con mucha gente, pero básicamente estamos en sectores amigables con nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo casi de vendedor o de vendedora, ¿no? Nosotros estuvimos leyendo y buscando los libros de Avon, de Tupperware, ¿no? O sea, ir a un escenario donde vos te encontrás con la gente, un escenario azaroso, no con la gente que ya conocemos, salir de ese clúster. Las redes también te hacen eso, ¿viste? Te ponen en un círculo confirmatorio, ¿no? O no confirmatorio, pero donde vos ya sabés que estás en contra. Entonces, multiplicar escenarios. Y después multiplicar hablando más estratégicamente con aquellos que de una u otra manera, formal o informal, son formadores de opinión, o vamos a decirlo de otra manera, administradores de conversaciones, nudos de conversaciones. Bueno, maestros, maestras y profesoras, ni hablar, ¿no? La sufren, aparte, ¿no? Hay que estar en ese nudo de conversaciones todo el tiempo, ¿no? Pero también almacenero, pastor y cura, kiosquero, kiosquera, ¿no? Hay que ver a esa gente que por la naturaleza de su escena está todo el tiempo con gente distinta. Esa gente además que está en muchos espacios, pero no está en espacios preformateados. Y entonces multiplicar por ahí. Y después dividir tres cosas. Voy a ir un poquito más rápido con esta parte para ir a las que nos importan más. Una, dividir en el sentido de repartir esfuerzos. No creer que cada uno en una conversación va a sacar un voto. Hacer una parte. Después vendrá otro compañero o compañera y la seguirá. Esto ya lo decíamos en 2019, me acuerdo, ¿no? También dividir, separar, administrar tiempos y etapas. Bueno, va quedando, la cuenta regresiva avanza, pero igual hay etapas. No es lo mismo esta semana que la semana inmediatamente anterior a la elección general. Y además va a ser muy diferente la semana esa que la siguiente, suponiendo que vamos al balotaje. Entonces, administrar, dividir los tiempos, las fases y las etapas, ¿por qué? Porque las sensaciones, las emociones, los razonamientos de aquellos con quienes vayamos a conversar también van a ser distintos en ese momento. Hasta que llega a ese punto de el voto en la urna, que uno mismo también lo sabe, aún los más seguros de votar lo que vamos a votar, tiene su propia especificidad, ¿no? Entonces, dividir eso. Y después, sectorizar, ahí sí, perfiles. Poder sacarle la ficha a cada uno de aquellos y aquellas con los que vamos a hablar, ¿no? Cuánta disponibilidad tiene, cuánto lo conocemos y cuánto no, qué grado de permeabilidad. Ahí hay que hacer un Cambridge Analytica, ¿vieron? Así que te clasifica según cómo posteas en las redes, pero hay que hacerlo con el propio. Entonces, no va al mismo posteo y no va a la misma conversación, no va al mismo planteo según una persona u otra. Esas son las cuatro de marco. Y ahora vamos a las que más nos interesa proponerles, que es el doble trabajo. Extraer la raíz cuadrada, podríamos decir extraer la reliquia, ver debajo de la catedral o el cachivache, pero respetable en los dos casos, la reliquia, y después elevarla a una potencia. Le vamos a llamar por ahora la potencia P, ¿no? Cuando nos encontramos con el otro o con la otra, en el escenario básico de la conversación, uno se encuentra con un montón de cosas, se encuentra con un gran etcétera, en el fondo. La conversación social en general es random, ¿no? Es un gran etcétera. Pero es en ese etcétera, en general, o de uno o una, hacer el esfuerzo, hacer como una previa, ¿no? Para extraer es como una operación media quirúrgica en algún punto, ¿no? Como de indagación y de escucha, claro que de escucha. Entonces,
es etcétera pensarlo así. Con cualquiera con quien hablemos, hay un tono emocional que le vamos a encontrar, ¿no? Decepción, desencanto, desesperación, angustia, entusiasmo mediano, entusiasmo, lo que fuera, y con quien fuera. Pero un tono emocional. Y en general, en aquellos con quien nos interesa, con quien necesitamos hablar, ya que los seleccionamos según estas operaciones, siempre vamos a encontrar esa emoción enganchada de una u otra manera con algún formato del enojo. Entonces, ese nudo de emoción con un enojo hay que pispearlo, hay que discernirlo, hay que captarlo y trabajar ahí, fundamental. Ese plano es fundamental. Después, la T. ¿T de qué? De tema. ¿Cuál es el tema que mueve y con que está enganchada esta persona con lo que vamos a hablar? Ese tema que aparte va a estar modalizado en un tono. Entonces, tema y tono. ¿Cuál es la cuestión? ¿Es la inflación? ¿Son las viejas carteras de Cristina? Esto que intenta, digamos, ¿no? Bullrich que te está poniendo cosas de hace 5 años y piensa que le va a redundar. Bueno, hay gente que a lo mejor está en eso. Mayormente creo que no. Es las internas. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? El tópico sería en que está enganchado. ¿Y en qué tono? Entonces buscar y decir, por este tema voy a entrar. Por este tema voy a entrar. Y después, en la C, déjenme recordar que era la C, lo dijimos tantas veces. Claro, esto. Todo esto va a estar articulado, así como acá decimos enojo, va a estar articulado en estoy en contra. Es él o la que no nos vota. Estoy en contra. Tenemos que precisar en contra de qué. ¿De qué de nosotros? ¿En qué de lo que pasa? ¿En qué de la realidad? ¿Cuál es esa contrariedad sobre la que tenemos que trabajar? Y saber que esa contrariedad además va a estar también con C, agarrada a mucho cotillón, ¿no? Entonces hay como una operación más específica. De todo ese cotillón hay algo que es la contrariedad, lo que nos opone o opone a esa persona a nosotros. Entonces hay que buscar y hay que extraer, llamémoslos X, ¿no? Hay que extraer la raíz cuadrada con esa composición. La reliquia, el punto, la causa que hace a esa persona que hable, piense y después vote como va a votar. Y probablemente y seguramente va a estar votando a otros, porque a eso vamos, ¿no? A buscar a los que van a votar a otros. Entonces la tenemos que sacar de ahí y elevarla a la potencia P. Antes de las otras charlas decíamos al cuadrado, pero acá la vamos a poner a la potencia P. Llamen de política, llamen de peronismo, llamen de patria, ¿no? Elevarlo a la potencia P y quizás la P a la M, digamos, y seguimos haciendo un álgebra a la M de masa, ¿no? O sea, hay que volver a poner ese punto sobre el cual podemos trabajar como base de una nueva conversación que tiene que ir reconstruyendo esto hasta llegar a un punto más o menos respetable, donde, para ser coherente con lo que dijimos recién, no es que nosotros ya lo sacamos convencido y le damos la boleta. Va a haber una semana que sí, que hay que pedir el voto y capaz dar la boleta. Pero mientras tanto, ir construyendo, las catedrales se construyen de a poco. Si se construye todo junto, se cae. Y es parte de su gracia. Entonces, las buenas construcciones conversacionales se van construyendo por etapas. Pero necesitan una reliquia. Ahora, esa reliquia no solo tiene que ser un pedazo de verdad. Sí voy a decir esto. En general, ese punto es el que le da eficacia al discurso de los otros. Es la fibra que toca el discurso de la oposición. No es solo el poder de los medios, la distorsión, es porque hay un punto de eficacia que hay que asignárselo a que toca ese punto que nosotros no estamos tocando. Si nosotros no recuperamos ese punto, seguimos haciendo semiótica de los medios, la manipulación, etcétera, pero nos quedamos en la misma. Y entonces esa eficacia, esa fibra que tocan los otros, la tenemos que tocar nosotros y usarla para seguir haciendo otra música con esa fibra que tocamos, ¿no?
y con esto voy a cerrar, una reliquia no solo necesita ser verdadera, necesita ser milagrosa, porque si no, ¿cuál es la gracia? ¿Para qué me sirve? Si solo es verdadera es un museo, pero necesitamos que garantice algún milagro, que se licúe la sangre de San Genaro, ¿no? O sea, y bueno, estemos en eso, preparémonos para construir catedrales, pero también para garantizar milagros. Esas serían las operaciones. Sería esa, es el conjunto que desborda todo. Gracias por recordarme, Cintia.